Dejaste que ese hijo de puta se metiera dentro de ti, te entregaste a ese miserable, gemiste con él, eres una zorra. No me toques, apestas, hueles a mierda, y ese olor jamás se te va a ir. Esas palabras no se me olvidan. No importa lo que haga, siempre están ahí, repitiéndose en mi cabeza. Después de gritármelas, me agarró del cabello y me arrastró fuera de la habitación. Yo lloraba, le pedía que se calmara, que pensara en los niños, pero no le importó. Me tiró al suelo y me jaló del brazo para arrastrarme por las escaleras. Nuestros 3 hijos estaban ahí, mirándolo todo. Lloraban, gritaban, rogándole que parara, pero él no les hacía caso. Cuando llegamos a la puerta, me empujó con tanta fuerza que casi caigo en la calle. La calle es tu lugar, me gritó mientras seguía insultándome. Los vecinos empezaron a salir, algunos se asomaban por las ventanas. Yo solo lloraba y le pedía que me dejara entrar, que no hiciera esto delante de los niños. Pero él no paraba. Alguien llamó a la policía, y llegaron rápido. Mi esposo abrió la puerta, y mis hijos salieron de la casa. Cuando vieron que a su papá se lo llevaban los policías, se desesperaron. Fue mi hija mayor la que habló primero. Dejen a mi papá, es ella la que tiene la culpa. Se acostó con su jefe, engañó a mi papá, es una mala mujer. No puedo describir lo que sentí en ese momento al escuchar lo que mi hija decía. Es como si me hubiera desconectado de todo. Estaba ahí parada, viendo a mi hija decir esas cosas, pero no podía reaccionar. Fue como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente estuviera en otro lugar. Lo peor es que con mi esposo jamás hubo una desconexión, no sé qué fue lo que me llevó a esto. No estoy buscando excusas, pero jamás tuve esa sensación de vacío que dicen algunas mujeres tener, antes de engañar a sus parejas. Mi esposo no tenía la culpa. Él no hizo nada malo. Nuestra relación estaba bien. No era perfecta, pero tampoco era un desastre. Éramos una familia normal. Después de 20 años juntos y 3 hijos, teníamos más cosas buenas que malas. Funcionábamos como pareja, nos repartíamos los quehaceres de la casa y nos apoyábamos cuando alguno de los dos no podía con sus obligaciones. Yo lo amaba. A pesar de lo que muchos puedan decir, yo amaba a mi esposo, aún lo amo. Todo empezó cuando cambiaron a mi jefe. El anterior era mayor, serio, tranquilo. El nuevo tenía casi mi edad, solo un año menos. Llegó con otra energía, competitivo, arrogante y fastidioso. Era más directo, más confiado. Al principio chocábamos mucho, no nos poníamos de acuerdo y eso se reflejaba en el trabajo. Pero al final fui yo quien tuvo que adaptarse. Me daba miedo perder mi empleo. Después de unos meses, los cambios funcionaron y las cosas mejoraron. Nos entendíamos mejor, y lo que al principio era solo trabajo empezó a convertirse en otra cosa. No sé ni cómo pasó. Lo juro por Dios, no recuerdo quién empezó todo, si fue él o yo. No puedo señalar un momento exacto, pero de pronto ya estaba metida en una aventura con mi jefe. No tenía sentido, porque no tenía necesidad de algo así. Me sentía terrible, pero no sabía cómo salir. Llegué al punto en el que evitaba mirar a mi esposo a los ojos. No porque quisiera estar con mi jefe, sino porque no soportaba lo que estaba haciéndole. Pensé que confesarlo todo sería lo mejor. Creí que, si era honesta, mi esposo podría perdonarme. Me imaginé que, por nuestros hijos, encontraría la manera de no destruirnos. Llevaríamos asesoramiento para parejas en crisis. Pero fue un error. Pensé que sería como una amiga que tuvo una separación tranquila después de confesarle algo similar a su marido. Estaba equivocada. Cuando todo explotó, mi esposo fue arrestado, pero solo por unas horas. Cuando volvió, ya no era él. Se vino abajo. Cortó comunicación conmigo. Lloraba, bebía, estaba fuera de sí. Mis hijos tampoco estaban bien. Mi hijo menor empezó a tener ataques de pánico y dejó de comer. Lo llevé a terapia, fue el primero de mi familia en ir. Mi hija mayor cambió su actitud conmigo completamente. No hablamos de lo que pasó, y ese fue un error grave. En la escuela, ella contó todo lo que pasó. Luego entendí que era su manera de lidiar con lo que sucedió. Mi mamá engañó a mi papá, le dijo a sus amigos.
ahora los rumores están por todos lados. Salir de casa es un suplicio, los vecinos dejaron de hablarme, y las esposas me miran con desprecio. En mi trabajo, por suerte, nadie sabe lo que pasó. Días antes de hablar con mi esposo, ya había terminado la aventura. Mi jefe no lo tomó bien, pero tuvo que aceptar que era lo mejor. Aún así, verlo cada día me rompía la tranquilidad. No quería estar en la misma área que él, no porque pudiera volver a acostarme con él, sino porque él era un recuerdo constante del caos en mi familia. Renuncié a mi trabajo porque sentí que me volvería loca. Renunciar parecía buena idea, pero estar en casa se volvió una pesadilla, el silencio de mi esposo, mi hija encerrada en su habitación, mis hijos menores asustados. A veces me pregunto si habría sido mejor no confesar nada, buscar otro trabajo y seguir adelante. Tal vez todo estaría bien. Tal vez seguiríamos siendo una familia. Mi esposo pasó por una etapa complicada. Él salía de casa, yo suponía que estaba yendo al trabajo para distraerse. Un compañero suyo me llamó para preguntar si estaba enfermo, ya que llevaba una semana sin presentarse a trabajar y no contestaba su móvil. Intenté hablar con mi esposo, quise ayudarlo, pero puso una barrera de insultos hacia mí cada vez que intentaba tener una charla. Ya no gritaba, lanzaba los insultos en voz baja, con un tono que me dolía profundamente, no sé cómo pude tocarte alguna vez. Eres basura. Mira lo que hiciste con esta familia. Y lo peor es que, en el fondo, sentía que tenía razón. Eso es lo peor, no podía reaccionar a lo que él decía porque sabía que era verdad. Mis hijos comenzaron a alejarse cada vez más. Mi hija mayor apenas me hablaba, solo lo indispensable. Cuando le pedí que dejara de contar en la escuela que yo había sido infiel, me respondió, vete al diablo. Cuando intentaba acercarme a ella, me miraba como si fuera una extraña. Mi hijo del medio comenzó a aislarse, y el menor, que iba a terapia, necesitaba que ambos, mi esposo y yo, asistiéramos juntos con el ala especialista. Pero él ni siquiera me dejaba hablarle sobre la situación del niño. Mi mente sentía que colapsaría. Yo también lo estaba pasando mal, saber que todo era mi culpa me destruía por dentro. Traté de mantenerme fuerte, pero los episodios en los que me echaba a llorar eran cada vez más frecuentes. Una noche, después de 1 mes y medio en esta situación, mi esposo me llamó al comedor. Tenía mucho miedo de él, pero al verlo, se veía cansado, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando todo el día. Esto no puede seguir así. Los niños la están pasando muy mal. Yo estoy sin fuerzas. No puedo soportar verte en esta casa. Siento que no podré superar esto si tú estás cerca. No puedo quitar de mi mente las imágenes que he creado sobre lo que has hecho. Necesito tiempo sin tu presencia para superar esto, dijo. Fue como caer en un pozo sin fondo. Le supliqué que lo pensara, que buscáramos ayuda, que lo intentáramos juntos, pero no quiso escucharme. Me dijo que eso no sería posible, que cada vez que me veía le venían a la mente imágenes que lo destrozaban. No quiero odiarte más de lo que ya te odio. Por el bien de los niños, tienes que irte. Nosotros estaremos mejor sin ti en casa. Yo me ocuparé de todo. Puedes venir los fines de semana para ocuparte de algunas cosas. Solo será por unos meses, hasta que podamos saber hacia dónde avanzar. Al menos no me había pedido el divorcio. No me quedó otra opción que aceptar. Le dije que dejaría la casa por la mañana, y él asintió. Esa noche lloré sin parar. Al día siguiente, me despedí de mis hijos. Ellos lloraron. Era injusto que tuvieran que pagar por esta situación, pero estaban pagando, y yo los había dañado a tan corta edad. No sabía a dónde ir. Me fui a casa de una amiga. No me llevé nada más que algo de ropa y una foto de mis hijos y de mi matrimonio. Mi amiga, que ya estaba separada, fue mi refugio por esos días. Sabía que debía ir a la casa de mis padres, pero antes necesitaba hablar con ella, desahogarme y escuchar algún consejo. Los primeros días lejos de ellos fueron un infierno. Los llamaba, pero no respondían. Les escribía, y solo recibía mensajes cortos, estamos bien. No te preocupes. Todo está bien. La verdad es que me preocupaba más lo que no estaban diciendo. El primer sábado llegué temprano a casa. Me sorprendió encontrar todo limpio y ordenado.
Solo lavé la ropa y preparé el almuerzo. Almorcé con mis 2 hijos menores, mientras que mi hija mayor lo hizo después con mi esposo, cuando ya habíamos terminado. Mis hijos me preguntaban qué iba a pasar con nosotros, con la familia. No podía responder sin que mis ojos se llenaran de lágrimas. Al menos con ellos mi relación empezó a mejorar. Dicen que los hombres son muy apegados a su mamá. Sentí tanta responsabilidad por lo que estábamos pasando. No es que no la sintiera antes, pero ver cómo mis hijos buscaban respuestas para el futuro me hacía preguntarme por qué no pensé en esto antes de acostarme con mi jefe. Ese día pasé todo el tiempo con ellos. Les preparé la cena, los acosté. Mi esposo estaba con mi hija viendo una película. Intenté hablar con ella, quería saber cómo estaba. Solo me dijo, pregúntame por WhatsApp. Lo hice, pero no me respondió. 15 días después, dejé la casa de mi amiga y me mudé con mis padres. Empecé terapia para ver mis posibilidades. Le pedí a mi esposo que me dejara ir a casa los miércoles también. Intenté hablar con él sobre sus salidas a beber y cómo le iba en el trabajo, donde al parecer lo habían recontratado. Él me escribió que podía ir los miércoles después del trabajo para ver cómo estaban mis hijos y que él no estaría presente para no afectar su recuperación. Sobre la bebida, me dijo que ya la había dejado. Cuando empecé a ir a terapia, la verdad no sabía qué esperar. Solo quería dejar de sentirme como un desastre, aunque en el fondo tampoco creía que pudiera ayudarme mucho. Pero lo primero que me dijo la terapeuta me hizo pensar. Entiendo que estás atravesando una situación muy difícil y emocionalmente desgastante. Este es un espacio seguro para hablar de lo que estás sintiendo y de cómo enfrentar lo que viene. No sé por qué, pero escuchar eso me hizo llorar. Lloré cerca de 20 minutos, y ella fue muy paciente conmigo. Supongo que necesitaba que alguien reconociera que esto era un caos, que me validara un poco, porque ni siquiera yo sabía cómo manejar mis sentimientos y emociones. Hablar con mi amiga me sirvió, pero realmente necesitaba las palabras de una especialista. Ella empezó hablando de mi esposo, de todo lo que él estaba sintiendo. Me explicó que su rechazo y la manera en que me trataba no eran solo por enojo, sino por el nivel de dolor que yo había causado. Sus palabras, como, apestas para mí, o, ese olor jamás se te irá, muestran una herida muy profunda. No es solo emocional, también es física y mental. Para él, es como si todo lo que significabas estuviera contaminado, manchado, y esa mancha jamás se irá. Eso me dolió, pero al mismo tiempo tenía todo el sentido del mundo. Yo veía el rechazo de mi esposo todos los días, pero nunca lo había pensado de esa manera. Cada vez que intentaba hablar con él, me daba cuenta de que no podía ni mirarme sin recordar lo que pasó. La terapeuta continuó diciendo, por ahora, tus probabilidades de reconciliación son muy bajas. No porque sea imposible, sino porque el nivel de daño emocional que él siente requiere tiempo, espacio y, sobre todo, que ambos trabajen en ustedes mismos individualmente antes de pensar en hacerlo como pareja. Las probabilidades eran muy bajas. Me convertí en una niña a la que habían abandonado, necesité 10 minutos para calmarme. Yo todavía tenía esa esperanza de que, con suficiente esfuerzo, podría arreglarlo. Pero escuchar que el camino era muy difícil y que no debía insistir, sino enfocarme en mí, me hizo sentir perdida. ¿Cómo trabajaba en mí mientras todo lo demás sufría por mi culpa? ¿Cómo podría hacer eso? Él te pidió que te fueras no solo porque necesita espacio, sino porque tu presencia reaviva constantemente su dolor, me dijo. Y tenía razón. Había notado cómo, cada vez que trataba de hablarle, él se ponía peor. Era como si estar cerca de mí lo hundiera más. La terapeuta me explicó que lo importante ahora no era intentar apresurar una reconciliación, sino asumir mi responsabilidad y enfocarme en reconstruirme. Tienes que trabajar en las relaciones con cada miembro de tu familia. No puedes obligarlos a perdonarte, pero sí puedes demostrar que estás dispuesta a cambiar y a sanar. ¿Cómo hacer eso cuando mi esposo y mi hija no me pueden ver? Eso último se me quedó grabado. Hasta ahora, todo lo que había hecho era tratar de recuperar a mi esposo, como si arreglar eso fuera suficiente para que todo lo demás volviera a la normalidad. Pero no había pensado en mis hijos, en lo que ellos estaban sintiendo, en mi hija mayor, en cómo mi infidelidad también los había afectado. Salir de esa sesión me dejó con muchas cosas en que pensar. Me di cuenta de que había estado enfocándome solo en el rechazo de mi esposo,
pero había ignorado lo más importante, cómo recuperar mi propio valor, cómo reparar lo que quedaba con mis hijos y cómo aprender a vivir con lo que hice. Esto no es algo que pueda arreglar rápido, y ni siquiera sé si podré arreglarlo del todo. Pero al menos ahora sé por dónde empezar. Tu hija mayor es una adolescente de 17 años que ya tiene la capacidad de entender lo que está pasando. Por lo que mencionas, ella guarda un rencor profundo hacia ti, probablemente porque siente que la traición no solo fue hacia su papá, sino también hacia ella y la familia como un todo. En su mente, podrías haberle fallado como madre al ser el pilar que debía mantener todo unido. En su mente, destruiste a su familia. Ella se apega a su padre porque siente que él es la víctima, pero que ella ignore que también es víctima es peligroso para su bienestar emocional. Por ahora, es normal que ella no quiera verte ni hablar contigo. Lo que puedes hacer es darle su espacio, pero también demostrarle de manera consistente que estás trabajando en cambiar y en asumir tus errores. Algunas estrategias podrían ser: 1. Respeta su necesidad de distancia por ahora. 2. Expresa tus sentimientos y reconócelo. Dile, sé que te fallé, y no espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy trabajando para mejorar y siempre estaré aquí cuando estés lista para hablar. 3. Sé paciente, porque su rechazo puede durar semanas o meses. No se trata de ganar su perdón, sino de reconstruir poco a poco la relación madre e hija. Tus hijos menores, aunque más pequeños, también están siendo expuestos al cambio drástico en la familia. 1. Pueden desarrollar inseguridades emocionales y sienten que la familia no es estable. 2. A largo plazo, podrían formar percepciones distorsionadas sobre el amor, la confianza y los roles en una relación. Esto pasa muy seguido en estas situaciones. En definitiva, mi camino era cuesta arriba si quería que cada miembro de mi familia se recuperara. Todos debían asistir a terapia, pero convencer a mi esposo y a mi hija era algo para lo que no tenía ni la menor idea de cómo lograr. Ahora sé que puedo hacer las cosas de manera diferente con mi hija y con mi esposo. Luego de 4 meses de terapia, logré que mi esposo me permitiera estar en casa 5 días a la semana. Llevé a mis 2 hijos menores a terapia y conseguí que mi hija fuera con su padre. Las cosas tuvieron una mejora, estaba muy lejos de ser lo que fue antes de mi infidelidad, pero al menos había paz en mi casa. Después de unos días más, recibí un mensaje de él: ven a la casa. Necesitamos hablar. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que tal vez, después de todo, estaba dispuesto a darme una oportunidad. Me puse lo mejor que tenía y fui. Cuando llegué, lo primero que noté fue que él se veía diferente. No sabría decir si era su postura o su ropa, pero parecía más entero. Como si hubiera recuperado algo de sí mismo. Llevaba una camisa que no le veía usar desde hacía años, una que solía guardar para ocasiones importantes. Eso me descolocó. ¿Por qué ahora?, pensé. Los niños no están, me dijo apenas crucé la puerta. Se fueron a casa de mi hermana por la tarde. Luego de hablar, me reuniré con ellos. Su tono de voz era plano pero tranquilo. Me miró a los ojos y, sin saber por qué, me hizo sentir pequeña. De antemano supe que lo que venía no era bueno para mí. Nos sentamos en la sala. Yo no sabía si debía hablar o esperar, pero él no tardó mucho en empezar a hablar. He estado yendo a terapia, comenzó. Y me siento mejor. No completamente bien, pero mejor. Sin embargo, eso no cambia lo que pasó, ni lo que siento. He pensado mucho en esto y necesito seguir adelante, y no puedo hacerlo contigo. Solo quería decírtelo directamente, para que dejes de pensar que aún podemos estar juntos. Fue como si me arrancaran el aire de los pulmones. Sentí que el mundo se detuvo justo ahí. Todo mi cuerpo se hizo gelatina, y creo que, por un segundo, ni siquiera podía escuchar. Solo repetía en mi cabeza esas palabras: no puedo hacerlo contigo. Te agradezco que me hayas dado el tiempo para sanar un poco, continuó. Pero esto no funcionará contigo cerca. Aún tengo cosas que sanar, mis hijos también, y supongo que tú igual. Por eso quiero el divorcio. Pude simplemente enviarte los papeles con mi abogado, pero creo que por el tiempo que pasamos juntos debíamos tener esta charla y cerrar definitivamente nuestra relación. Por favor, ¿no? No puedes decir eso. No hagas esto, fue lo primero que salió de mi boca. Mi voz temblaba,
mi cuerpo entero temblaba. No destruyas lo que queda, por favor. Lo que sea, podemos arreglarlo. Podemos salvar esto con terapia. Podemos hacerlo. Por favor. Por nosotros, por los niños. Dame una oportunidad. Él negó con la cabeza, bajó la mirada, pero pude ver en sus ojos una tristeza tan profunda que me hizo sentir peor. Pude ver que no quería dejarme, pero tampoco podía seguir a mi lado. Nada va a volver a ser como antes, dijo. Rompiste todo lo que teníamos. Todo lo que éramos. Ya no somos una familia, tú la terminaste. ¿Qué pensabas que pasaría? ¿Pensabas que podrías seguir con él y conmigo? Tú, mi esposa. En mi mente ya no existes como tal. No puedo verte más como mi mujer, ya no puedo hacer eso. Fuiste de otro hombre, te entregaste a ese tipo por tu voluntad. Eso jamás lo voy a superar y no quiero hacerlo. Por eso quiero el divorcio. Te amo, pero jamás volveré a estar contigo. Es como dijo la terapeuta, mi esposo tenía un daño emocional muy grave y profundo. Destruí la imagen que él tenía de mí en su mente. Como último intento de convencerlo, dije. Por favor, perdóname. Sé que lo arruiné todo. Sé que no tengo excusas. Pero estoy cambiando, estoy esforzándome por ser mejor. Por ti, por nosotros, por los niños. Por favor, me interrumpió. No digas más. Esto es lo mejor para todos. Necesitas aceptarlo. No importa cuánto te esfuerces, esto no se trata solo de ti. Yo no puedo confiar más en ti. ¿Entiendes? Tú eras la persona en la que más confiaba en el mundo. Eras mi todo. Mi hogar. Y eso ya no existe más. Jamás mi esposo había hablado así. Jamás me dijo que yo era su todo, su hogar. Quise responder, pero no encontraba las palabras. Él continuó. Hubiera dado mi vida por ti, y ahora ni siquiera puedo pensar en tocarte. No puedo mirarte sin recordar lo que hiciste. Necesito seguir adelante. Y no puedo hacerlo estando casado contigo. No quiero sentir que hay algo que me ate a ti. Quiero que estés bien por los niños. Eso es lo único que me importa ahora, dijo. Yo me iré, puedes volver a la casa. Nuestra hija se va a la universidad en un año, y quiero que ella tenga algo de estabilidad mientras tanto. Yo vendré a ver a mis hijos. Pero entre tú y yo, no hay nada más que hablar, me quedé sentada ahí, llorando. Sentía que ya estaba perdido todo. Intenté rogar una vez más, pero él ni siquiera contestó esta vez. Ahora, mirando hacia atrás, sé que él tenía razón. Aunque en ese momento no quería aceptarlo. Por más que intente justificarme, por más que trate de pensar que merezco otra oportunidad, hay cosas que simplemente no tienen solución. Ese día entendí lo que significaba perder algo para siempre. Él no desaparecería, no dejaría de existir. Estaría ahí y vendría a ver a nuestros hijos, pero jamás volveríamos a ser lo que una vez fuimos. Eso me mató por dentro. Tuve una recaída fuerte después del divorcio, pero no podía dejar que se notara. Bajé de peso notablemente y lo atribuí a un cambio de dieta por recomendación del doctor. Lloraba mucho, pero solo cuando estaba sola. A pesar de estar quebrada por dentro, tuve que aparentar que estaba bien por mis hijos. Ha pasado 1 año y medio desde que me divorcié. Mis hijos están bien. Mi hija se fue a la universidad, mi exesposo vive cerca de ella, por lo que pasan algunos días juntos. Él viene los fines de semana a ver a mis hijos y se queda 2 días. No hablamos mucho. Por más que intento hablar con él sobre otros temas, no da oportunidad. Ya lo acepté. Aún lo amo y lo extraño mucho. De su vida privada no sé nada, y no quiero saber, porque sé que me lastimará si me entero de que está saliendo con alguien. No estoy preparada para eso todavía. Mi hija ya tiene 19 años, está más madura. Hemos tenido la oportunidad de hablar sobre lo que ha pasado, y ambas nos hemos perdonado. Pero siento que nunca me perdonará completamente. Ahora trabajo más cerca de mi casa y he asumido toda la responsabilidad de mis 2 hijos menores. Yo los llevo a la escuela y, cuando ellos vuelven, ya estoy en casa esperándolos.
mi ex esposo está pendiente de ellos también. Siempre hablan y, como ya dije, él se queda los fines de semana con ellos. Como dije al inicio, no puedo olvidar lo que dijo mi ex esposo cuando le confesé mi aventura. Cada vez que lo veo, lo recuerdo, y supongo que es a esto a lo que él se refería cuando decía que, cada vez que me viera, siempre iba a recordar lo que le dije. Es muy pronto, lo sé. Debo seguir con la terapia y reconstruirme. Pensé que podría contarles más cosas, pero veo que no hay mucho que contar. Espero que, en unos meses, tenga una actualización con mejoras en mi vida. Hasta entonces, cuídense y gracias por haber estado ahí. 3 años de matrimonio acabaron hace un par de meses con el divorcio. Durante nuestro tercer año de matrimonio, mi esposo y yo intentamos que me embarazara. Lo intentamos de forma natural los primeros meses, pero nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. En un momento pensamos que mi esposo podría estar teniendo algún problema y que por eso no lograba embarazarme, pero luego de algunos exámenes, nos dijeron que yo tenía problemas ovulatorios. Intentamos todo, pero nada funcionó. Saber que nunca podría darle un hijo a mi esposo me fue deteriorando por dentro. No me di el alcance de mi situación emocional. Tenía miedo de que mi esposo me pidiera el divorcio una vez que ya no quedara nada por probar para quedar embarazada. Para el final del año estaba emocionalmente rota. Le oculté a mi esposo cómo me sentía. Era difícil verlo luego de saber que cada cosa que probábamos fallaba. Mi familia también estaba decepcionada, aunque no lo dijeran. Mis 3 hermanas son mamás orgullosas de hijos hermosos. Yo visitaba a mis hermanas con regularidad para pedir consejos sobre crianza en los primeros meses del bebé, pero dejé de verlas porque me deprimía mucho. Con los días empecé a desarrollar miedo a que él se fijara en otra mujer, me aterraba. En su trabajo hay mujeres hermosas. Él era un hombre leal, pero aún así estaba asustada de que decidiera abandonarme. Una semana después, estábamos en la cama. Él estaba en la laptop, yo estaba casi dormida. Él me despierta y me muestra una página de una agencia de embarazos subrogados. La revisamos. Parecía confiable. Quedamos en averiguar más sobre las posibilidades de usar esa opción. Él se quedó horas buscando testimonios de parejas que fueron padres por este método. A los 2 días estábamos contactando a la agencia. Todo esto pasó tan rápido que no tuve tiempo de asimilarlo ni de hablarlo con mi familia. Era Lian quien empujaba todo esto. Hablamos con los representantes de la agencia y nos dieron 15 días para pensarlo. Si estábamos de acuerdo con las condiciones y cláusulas, empezaríamos con el trámite y los exámenes. En un inicio me pareció una buena idea. Estuve de acuerdo en todo. Estaba feliz, mi esposo estaba feliz. Antes de cumplirse los 15 días, tuve una conversación con una de mis hermanas. Ella dijo cosas que rompieron mi barrera mental con respecto a lo que yo creía que estaba bien. El niño no tendrá nada tuyo, pero estoy segura de que lo amarás, dijo ella. Este fue el inicio de mi caída. Esta sensación de estar haciendo algo que no quería y no amaría creció. Durante meses fingí que estaba en lo correcto, pero solo lo fingía porque cada vez me costaba más hablar del tema con mi esposo, a diferencia de él, que podía hablar todo el día del bebé. Pasaron los meses. Todo estaba encaminado. La mujer ya tenía 6 meses, pero yo no me sentía parte de nada. El vientre era suyo, las pataditas del bebé sucedían en la barriga de la mujer. Cada vez que Lian sonreía al hablar del bebé, yo me sentía menos madre, menos mujer. No podía evitar pensar que, aunque ese niño llevara la sangre de mi esposo, nunca lo sentiría realmente mío. Era como si estuviera mirando una vida ajena, algo que no me pertenecía. Comencé un ciclo de victimización, pensando que todo lo malo era para mí. Pudiendo ver las cosas desde otro ángulo, escogí el equivocado. Me odiaba por sentirme así. Lian estaba tan ilusionado, tan lleno de amor por el bebé que venía en camino, mientras yo no podía evitar sentirme vacía cada vez que hablábamos de cómo decoraríamos el cuarto del bebé, el nombre que llevaría o cualquier cosa relacionada con él. Y lo peor es que no podía decírselo. Mierda, sé que debí decirle lo que me pasaba. Debí buscar ayuda. Hay mucha ayuda para mujeres como yo, pero en lugar de sanar, decidí sumergirme en la mierda más absoluta. ¿Cómo le explicas a alguien que amas que todo lo que él sueña y espera te hace sentir miserable?
Cada vez que me abrazaba o hablaba del futuro, yo me alejaba un poco más de él emocionalmente. Hice lo que tuve que hacer para que él creyera que todo estaba bien. Yo salía de compras con algunas amigas cercanas para fingir que todo estaba bien y para distraerme, trataba de olvidar que en solo 3 meses sería madre de un niño que no saldría de mi vientre. Jamás dije nada. ¿Por qué? ¿Por qué callé algo tan importante? No quería arruinar la felicidad de mi esposo. Él era muy feliz, pero la mía, mi felicidad, ya no existía. A solo 2 meses para que naciera el niño, una tarde mi mejor amiga me canceló una salida al centro para comprar algunas cosas que mi esposo quería para el bebé. Tenía toda la tarde libre. Ya había hecho mis deberes de ama de casa y esposa. Quise ver la televisión y olvidarme de todo, pero no encontré nada. Me distraje con la laptop. No recuerdo cómo ni por qué se me vino a la mente el nombre de mi exnovio. Tal vez fue porque vi el nombre de él o no sé qué pasó. Solo recuerdo que estaba en Facebook revisando lo que él publicaba. Busqué su perfil y revisé sus publicaciones. No eran muchas, y se notaba que no le estaba yendo bien. Por lo menos teníamos algo en común. Hacía mucho que yo no entraba a Facebook, no desde la universidad. Soy más de publicar en Instagram. El caso es que él había enviado una solicitud de amistad hace mucho tiempo. Cabe mencionar que yo lo había eliminado de mis amigos de Facebook luego de que rompimos. Le di 1000 vueltas y al final le di a aceptar solicitud. Ya no revisé Facebook hasta después de una semana. Cuando lo hice, ya tenía mensajes de él. Para hacer corta la historia, hablamos sobre estos años. Hablamos de que nos separó, de lo que hacíamos en la relación. Omitimos todo lo tóxico que vivimos, las mentiras y el maltrato. Luego de ponernos al día, le conté mi situación para desahogarme y esperando una perspectiva diferente. Grave error, lo sé. Él dijo que mi esposo estaba tan entusiasmado en ser padre que dejó de lado mis sentimientos y cosas así. Estuvimos hablando casi un mes a espaldas de Lian. En ocasiones me llamaba y nos la pasábamos horas hablando de situaciones actuales. Pasó otra semana, y él me dijo que vendría a la ciudad por un día por un tema familiar. Ok, estoy omitiendo algo. Tener esta charla con él, o sea, retomar la amistad con él, me reavivó viejos sentimientos. Pero no eran lo suficientemente fuertes como para engañar a mi esposo. Tuvimos conversaciones inapropiadas, sí. Reconozco que no debí hablar de ciertos temas con él. Nunca le envié fotos o videos. Él coqueteaba y decía cosas inapropiadas, pero yo no le correspondía. Sé que no es excusa. Sin embargo, sí acepté tomar un café con él la tarde del día que vendría a la ciudad. No tenía motivos para desconfiar de él, tampoco tenía por qué ir a verlo ni aceptar el café. No debí ocultarle a mi esposo que estaba hablando con mi ex. Solo recuerdo que llegué antes que él. Cuando él llegó, me abrazó. Nos sentamos. No recuerdo que hablamos. Solo recuerdo despertar a su lado con mucho dolor en mis partes íntimas y golpes en mi cuerpo. Mi móvil no estaba por ningún lado. Él seguía durmiendo. Me levanté, tomé mi ropa y salí corriendo así como estaba fuera de la habitación. Una chica de limpieza me detuvo y me preguntó si estaba bien. Le pedí ayuda. Me ayudó a vestirme y me prestó su móvil. No recordaba el número de nadie, así que le escribí a mi amiga por Instagram. Ella respondió casi de inmediato. La mujer me dio $20, tomé un taxi a la casa de mi amiga. Ella dejó su trabajo para encontrarse conmigo en su casa. Conforme pasaban los minutos, empezaba a entender lo que había pasado. Entré en pánico. Realmente me costó mucho controlarme, no me salían las palabras para decir cómo habían pasado las cosas. Ella me preguntó dónde había estado, porque mi esposo estuvo llamándola varias veces para saber si lograba averiguar algo de mí. Cuando le dije todo lo que había pasado, se quedó aterrada. Ella me dijo que debía denunciar el hecho. Mi ex podría irse sin castigo, y yo tendría que vivir con el peso de lo que me pasó o presentar una denuncia, pasar por el infierno de un juicio así y aceptar lo que mi esposo quisiera hacer. Mi esposo estaba como loco, estaba buscándome desesperado. Yo no sabía cómo enfrentarme a él. Fui a mi casa a hablar con mi papá. Él es un militar retirado. Me deshice en sus brazos.
Él preguntaba dónde había estado y si ya le había avisado a mi esposo que estaba bien. Cuando empecé a contarle, pude sentir como si tuviera un dragón dentro suyo que quería salir de su pecho. Era la primera vez en ese día que lograba decir las cosas completas sin romperme por completo. Él se mantuvo callado, escuchándome con atención. Cuando terminé, respiró hondo, como si intentara contener algo que lo estaba quemando por dentro. Hija, me dijo, mirándome a los ojos, sé que esto es un infierno para ti, pero quiero que entiendas algo. Quisiera tener a ese sujeto frente a mí y destrozarlo parte por parte, pero debemos hacer lo correcto. Pero, primero que nada, el hombre con el que estás casada merece saber la verdad. Él te ama, eso es evidente, y aunque esto no va a ser fácil para ninguno de los dos, no puedes esconderte de él. ¿Crees que te va a odiar?, preguntó. Negué con la cabeza, pero mi pecho dolía solo de pensar en Liam, en cómo iba a decirle que estuve comunicándome con mi ex, que acepté salir con él y que me hizo lo que quiso. Pues déjame decirte algo, hija, si tu esposo es el hombre que creo que es, no te va a odiar. Va a estar devastado, esto podría destruirlo, sí, porque te ama y porque esto es algo que nos afecta a todos. Pero va a estar ahí para ti, siempre que no le sigas ocultando las cosas. Pero si él decide irse, no podemos obligarlo a quedarse, pero yo y tu familia no nos iremos. Estaremos a cada paso contigo. Mis lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi papá se levantó y se sirvió un vaso de agua en la cocina. Luego volvió con algo más de calma en su voz. Esto no se trata solo de ti, hija. Liam también tiene derecho a decidir qué hacer con esto, porque él es tu esposo, porque está buscando respuestas y porque, te guste o no, esto también lo afecta a él. Es tu pareja, tu compañero. Si lo amas, tienes que decirle la verdad. Comenzaste muy mal ocultándole cosas. Seguir haciéndolo solo empeorará las cosas, y es posible que seguir así no deje más opción que abandonarte. Ahora, hablemos de lo que pasó con tu ex. Ese tipo es un desgraciado, y lo que te hizo no puede quedar así. No puedes dejarlo andar por ahí como si nada. ¿Sabes qué pasa si te quedas callada? Que lo va a hacer otra vez, a otra mujer. Tú no puedes cargar con eso, ni ahora ni nunca. Pero, papá, ¿y si no me creen? ¿Y si dicen que fue mi culpa por aceptar verlo? Mira, hija. La gente puede decir lo que quiera, pero la verdad siempre sale a la luz. Tú no pediste esto, no buscaste que él hiciera eso. Este hombre abusó de ti, y eso no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. Hay pruebas, los golpes, tu estado emocional. Debe haber cámaras en el café, en la calle, en el hotel. Todo eso importa. Y aquí estoy yo para asegurarme de que te respalden en cada paso. Pero tienes que dar el primer paso. La justicia no va a venir sola. Las palabras de mi papá fueron tan precisas. Todo era cierto, pero estaba aterrada, tenía tanto miedo de lo que podía pasar. Papá, no sé si puedo. Claro que puedes, hija, interrumpió. Si algo te enseñé en esta vida es que siempre tienes más fuerza de la que crees. Tú no eres culpable de lo que ese sujeto te hizo, y tienes derecho a buscar justicia y a sanar. No te dejes vencer por el miedo. Yo estoy aquí, y Liam también, pero tienes que confiar en que, al final, hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque duela. Subimos al auto de mi padre y nos fuimos a poner la denuncia. Esa misma noche, después de pasar los exámenes y dar mi testimonio, volví a mi casa. Mi esposo no estaba. Lo llamé y le dije que viniera porque debíamos hablar. Estaba confundido. Cuando llegó, supo que algo había pasado. No quiero hablar mucho sobre lo que conversamos, solo diré que, después de esa conversación, ninguno de los dos fuimos los mismos. La conversación tuvo muchas etapas. Yo empecé a llorar desde la primera palabra. Liam se quedó en silencio por un momento, como si intentara procesar todo lo que le decía. Su rostro pasó de la preocupación al desconcierto, luego al dolor, y finalmente a la ira. Mi papá me había dicho que fuera honesta, que no ocultara nada, y eso hice. Le conté cómo me sentí cuando descubrimos que no podía ser mamá, lo del vientre de alquiler, lo de mi ex y cómo él abusó de mí. Por momentos, Liam parecía querer explotar contra mí, pero luego lloraba. También quería ir a buscar a mi ex.
Antes de irse para pensar, dijo: ¿por qué no me dijiste cómo te sentías? ¿Por qué no hablaste conmigo? Yo era tu pareja. Debiste decirme todo a mí. Dijo muchas otras cosas, pero ya no importan. Luego subió a su auto y no volvió hasta el día siguiente. Mi papá me llamó para saber cómo estábamos. Le conté todo lo que pasó. Mi papá me dijo: él necesita tiempo, hija. Mi esposo volvió al día siguiente y dijo que no sabía qué hacer. Yo había mentido, eso es un hecho que no se puede ocultar. Fui desleal. Me encontré con mi ex, y eso se puede tomar como una infidelidad porque sabía lo que él quería de mí. Y luego pasó lo que pasó. Yo no recuerdo nada después de la primera taza de café. Solo hay huellas en mi cuerpo. Aunque no recuerde lo que pasó, saber que él me tomó por la fuerza me destrozó emocionalmente. Lian se fue a dormir a otra habitación. No hablamos casi nada en los días posteriores. Yo quería hacer más cosas por mi aún esposo, pero él no quería ni tomar el desayuno conmigo. Pidió vacaciones en su trabajo, pero no se quedó en casa. Luego de 3 días, me dijeron que a mi ex ya lo habían detenido. Revisaron las cámaras de seguridad del café. En las imágenes, salgo en apariencia con mis propios pies, pero él me sujeta muy fuerte para que no me caiga. En el estacionamiento, se ve que ya casi no puedo mantenerme en pie. En el hotel, prácticamente me lleva cargando. Se inició con los testigos y se juntaron las pruebas, como los mensajes que se leyeron en el juicio delante de mi esposo. El fiscal formuló los cargos. Declaré en el juicio por voluntad propia. Conté cómo sucedió todo. El abogado de mi ex intentó muchas cosas. Su arma fueron los mensajes previos donde, a pesar de no querer nada con él, acepté reunirme. Yo había olvidado que también recordamos cosas del pasado. Los coquetos y frases subidas de tono. Fue muy doloroso escuchar esto, tanto para mí como para mi esposo. Intentaron manipular todo para que pareciera consensuado, pero no les salió como esperaban. En la declaración de mi ex, dijo que en una conversación telefónica le había confesado que no era feliz en mi matrimonio, que acepté tener un bebé solo por Lian y que me sería difícil amar a ese hijo que no era mío. Esto cobró fuerza con otros mensajes de WhatsApp que intercambiamos días antes de encontrarnos. En esos mensajes, manifesté mi disgusto por cómo seríamos padres. Esto fue un golpe devastador, no solo para mi esposo, sino también para mí, porque sabía que esas palabras eran ciertas, aunque nunca debí compartirlas con mi ex. Esos detalles terminaron de sepultar mi matrimonio. Aunque logré que le dieran la pena máxima a mi ex, el precio fue altísimo. El juicio fue emocionalmente agotador. Nos llevó al límite, no solo a mí, sino también a Lian. Como si todo esto no fuera suficiente, surgió otro golpe, el contrato de vientre de alquiler. Había una cláusula especial que se activaba si la pareja que esperaba al bebé atravesaba problemas graves durante el embarazo o se separaban. La agencia y la madre subrogada estaban al tanto de lo que ocurría con mi matrimonio. Activaron esa cláusula, que estipulaba que el bebé no sería entregado a nosotros y que además debíamos pagar una compensación económica significativa por daños y perjuicios. La multa era exorbitante. Ya habíamos pagado la mitad del acuerdo inicial, pero esta cláusula multiplicaba el monto restante por 6. En resumen, no tendríamos al bebé y tendríamos que cubrir una deuda que nos dejaría financieramente destrozados. Nunca pensamos que algo como lo que me pasó, podría pesarnos. Firmamos las condiciones de la agencia y de la madre subrogada con la confianza de que todo saldría bien. Pero ahora, esa confianza se había convertido en otra carga más. Esto afectó a Lian más que a mí, él dejó la casa la misma tarde que el abogado de la agencia nos visitó. Intenté detenerlo, pero pasó por encima mío prácticamente. Ya estábamos emocionalmente desconectados, pero yo creía que aún podríamos tener algún arreglo. Esa tarde cuando Lian se fue pude ver que esta pérdida lo había roto por completo. Una de las opciones que se nos presentó fue entrar en terapia, pero no había garantías de que funcionara. Mientras el juicio avanzaba, apenas hablábamos, para la lectura final del veredicto él no estuvo presente. Aunque obtuve justicia contra mi ex, perdí casi todo lo demás en el proceso. Perdí a mi esposo, el bebé que él quería, y una parte de mí misma que nunca volverá a ser igual. Después de finalizar el juicio con mi ex, la agencia nos demandó y nos ganaron.
Vendimos la casa para pagar los daños a la agencia. Mi familia colaboró con el dinero para cubrir la multa. La cláusula sobre la manutención del bebé también siguió adelante, y Lian asumió ese gasto por completo. No sé si lo hace por estar cerca del niño, pero él aceptó ser el único deudor. Ahora paga mensualmente y seguirá haciéndolo por más de 3 años. Ignoro si tuvo algún acercamiento con el niño o su madre. Ese peso es solo suyo, porque yo no tengo forma de ayudar y él no quiere la ayuda de mi familia. Cuando Lian presentó los papeles del divorcio, no estaba listo para hablar conmigo o no quiso hacerlo. El proceso no pudo avanzar hasta que resolvimos el juicio con la agencia. Ese periodo fue una especie de limbo para los dos. Yo traté de contactarlo varias veces, pero él no respondía. Cuando todo terminó, ya habían pasado 8 meses. Finalmente, firmé el divorcio por presión de mis abogados y de mi familia. El día de la firma pensé que lo vería, pensé al igual que yo él también querría hablar conmigo por última vez, pero en su lugar envió a su abogada. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de Lian personalmente. No responde mis mensajes ni mis llamadas. Es como si hubiera desaparecido por completo de mi vida. Me enteré, por amigos en común, que dejó su trabajo, se mudó a otra ciudad y cortó todos los lazos que lo conectaban conmigo, amigos cercanos, amigos en común y con mi familia. Supe que está en terapia, que ha tenido momentos difíciles, pero más allá de eso, no sé nada concreto. Mientras tanto, yo también estoy en terapia. Mi psicóloga me dice que debo soltar a Lian, que no puedo aferrarme a él porque ambos necesitamos sanar, cada uno por su lado. Pero esa idea se siente imposible de realizar. Sé que no debería pensar en él, que mi presencia solo complicaría más las cosas, pero hay días en los que siento un impulso casi incontrolable de buscarlo, de preguntarle cómo está, de intentar explicarme una vez más. Mi familia ha sido un apoyo, pero también está claro que están agotados. Mi padre ha hecho mucho para ayudarme económicamente y emocionalmente, pero creo que también está esperando que pase página. Mi papá, a veces me mira con cara de preocupación y frustración. Siento que él tampoco sabe qué más decirme o hacer por mí. Mi papá entendió a Lian, cuando él me dejó. No puede culparlo, no han hablado, pero mi papá le escribió un mensaje. Lo que más me pesa no es solo la culpa, sino esta sensación de que no tuvimos un cierre real. Lian y yo nunca tuvimos esa conversación que creo que necesitábamos, esa en la que ambos pudiéramos decir lo que sentimos y pensamos después de todo. Quizás él ya no quiere tenerla, y entiendo que tal vez nunca lo haga, pero sigo sintiendo que queda algo pendiente, y esa sensación no se va con nada. No sé si algún día habrá esa oportunidad. Si la hay, me gustaría enfrentarla de una forma más tranquila. Pero no me engaño, sé que el dolor de lo que pasó nunca desaparecerá del todo. He causado una cicatriz muy profunda en Lian. Por ahora, trato de enfocarme en mí misma, aunque no siempre lo logro, pierdo el enfoque con mucha facilidad y debo iniciar de nuevo. Algunas noches todavía sueño con Lian, con mi ex, con el juicio y con el bebé que jamás conocí. En esos sueños, Lian y yo todavía estamos juntos, todo es tan real, en mis sueños todavía planeamos un futuro con el bebé. Pero luego despierto, y la realidad es que estoy en mi antigua habitación en la casa de mi padre. En unos meses más empezaré a buscar empleo y poder juntar dinero para hacerlo llegar de alguna manera a Lian. Esto es todo lo que puedo contar hasta ahora. Gracias por estar aquí y leerme. Aprecio más de lo que puedo expresar que haya alguien al otro lado de la pantalla que quiera escuchar esta historia. Juro que actualizaré si algún día tengo una conversación real con Lian. Gracias por llegar al final del video. A continuación, está apareciendo en la pantalla otro video con otra historia que también te puede gustar.